de saber si es adenovirus o rotavirus es por una prueba de sangre. ¿Sí? Para saber cuál es. La sintomatología, ¿ok? Otras enfermedades que pueden causar, aquí estamos hablando de otras cepas que rara vez se produce, es la cistitis hemorrágica, que también rara vez se va a mostrar en mujeres, es más en varones, la cistitis hemorrágica. También tenemos lo que son las bronquiolitis, la neumonía, puede estar producir hepatitis, la queratitis específicamente por adenovirus. ¿Saben qué es la queratitis? Es el hongo. ¿Pero qué es la queratitis? Se vuelve opaco es la inflamación de los queratoconos. Los queratoconos son las células que tienen esa formita de coconito. ¿Sí? Se le va a ir nublando la vista. ¿Esto se puede revertir? Sí, porque estamos hablando de inflamación. Eso con un antiinflamatorio o de gotita, por cierto, se va a reducir y otra vez va a recuperar la vista del paciente. ¿Okay? Obviamente vamos a ver otras queratitis. Y algo que vamos a reconocer también con una hepatitis, pero conjuntivitis viral, la conjuntiva del ojo, que ya hemos dicho que son los dos ojos, la conjuntiva del ojo normalmente la vemos lisa, ¿cierto? Cuando hay irritación puede estar roja, cuando hay conjuntivitis puede estar roja, cuando hay una infección por virus, aparte de estar roja, se va a ver como una superficie rugosa, como si tuviera pequeños puntitos, pequeños granitos, vamos a decir. Tiene esa, vamos a ver, rugosidad a la vista. ¿Sí? Entonces ahí vamos a decir, aquí es una conjuntivitis, en este caso por adenovirus, porque se van sumando las sintomatologías. ¿Alguna duda hasta ahí? No es difícil de diagnosticar adenovirus, porque va a estar siempre acompañado, es lo más clásico. Sí va a ser difícil una neumonía por adenovirus, porque en neumonía tenemos 1000 microorganismos y virus que pueden producirla, ¿cierto? En cambio, en una faringoconjuntivitis. Para eso vamos a, como ya saben, el diagnóstico en laboratorio para adenovirus, especialmente si estamos hablando del sistema respiratorio, la conjuntivitis, es más de investigación. ¿Existe ELISA para adenovirus? ¿PCR para adenovirus? Sí, pero no se pide normalmente al paciente. Eso es más de investigación cuando se sospecha de un brote, que vamos a ver ahorita. Hay inmunofluorescencia, cultivo para adenovirus, hay muchísimas pruebas para todo, ¿cierto? Pero es más para investigación. El diagnóstico es exclusivamente clínico, viendo al paciente y teniendo todo su historial, ¿cierto? Para saber cómo se contagió, Si estamos hablando de una infección gastrointestinal por adenovirus, tenemos adenovirus, normalmente es en recién nacidos, ahí vamos a escuchar adenovirus o rotavirus. Para eso sí hay pruebas de laboratorio que son inmunocromatografía, que ya sabemos que son pruebas rápidas, ¿cierto? La muestra en este caso va a ser heces. Vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar en heces? ¿Antígenos o anticuerpos? Antígenos. ¿Anticuerpos dónde se buscan? En sangre. ¿Sí? Aquí vamos a buscar antígenos. Entonces es una prueba rápida, ahí vienen tiritas y también la tarjeta, ¿sí? Esta tarjetita, ese cuadradito, donde lo único que se hace es poner una muestrita de heces, se pone el reactivo y a los 15 minutos ya tenemos la lectura positivo o negativo. Obviamente el laboratorio no puede llegar en 15 minutos porque hay que procesar, hay que registrar, es una burocracia porque ese resultado tiene que estar disponible. Una vez se les entrega, ya está confirmado adeno o rotavirus
venusitas, que por eso se llama corona, ¿no es cierto? Es una corona completa. ¿Han visto la estructura del adenovirus? Es similar, ¿no es cierto? Tiene menos, ¿sí? Son 12, pero tiene, ¿no es cierto? 12 fibras. No es un virus atenuado. ¿Qué se hace con el adenovirus? Ahí vamos con lo que es fácil de manipular. Yo le saco, yo no, se hace la investigación donde se va a quitar las proteínas y las enzimas que tiene la cápside del coronavirus y se intercambia o se le va a dar a la cápside del adenovirus. No le estoy poniendo el código genético. El SARS-CoV-2 es ARN, adenovirus es ARN. No le estoy poniendo nada del código genético. Es solamente las estípulas del coronavirus al adenovirus. Una vez que ingresa a nuestro organismo, las células reconocen ese virus y van a empezar a fabricar anticuerpos. ¿Para quién? Para el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está mostrando. Entonces, esa es la vacuna Pfizer. Es un adenovirus modificado con las proteínas y enzimas que tiene el SARS-CoV-2, no con su código genético. No es un virus atenuado, ¿sí? No es un virus atenuado. Los que tienen Pfizer ya saben. Por ahí tienen una virus, que también seguramente ya han hecho anticuerpos para el adenovirus, ¿no es cierto? Nos vamos a ir ahora a lo sencillito, preguntas sobre un caso clínico. Este caso clínico está en su guía, en su libro, que está en Murray, ¿sí? Hay casos clínicos en todos los temas, ni siquiera uno, hay dos, mínimo. Es un niño de 7 años que está en un campamento de verano, se queja de dolor, aquí tenemos, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, ojos enrojecidos, cansancio, presenta además, se lo remite a enfermería y presenta temperatura. Ya tenemos ahí cuántas sintomatologías, cuántos síntomas, 6, ¿no es cierto? Al cabo de unas horas, otros compañeros y algunos monitores acuden a la enfermería con los mismos síntomas. Los síntomas se mantienen a lo largo de 5 a 7 días. Todos los pacientes han nadado en el campamento del lago, en el lago del campamento. Más del 50% de los participantes del campamento tienen síntomas similares. El Departamento de Salud Pública estadounidense identifica el agente etiológico como un adenovirus del serotipo 3. Aquí es la parte importante del por qué les digo que tienen que saber los serotipos. El informe del laboratorio, especialmente de un PCR, les van a decir serotipos. Quien da el diagnóstico es el médico. El laboratorio les dice qué virus es, qué bacteria es, después de qué antibióticos, si es bacteria, el virus, todo eso. Y ustedes tienen que dar el diagnóstico. ¿Sí? ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso? Les dice serotipo 3. Ya se está diciendo que es adenovirus. Con toda la sintomatología, ¿cuadra o no cuadra? Sí, claro que sí. Serotipo 3. ¿Qué tiene mi paciente? Ese es el nombre del agente causal. ¿Sí? El diagnóstico es el nombre de la enfermedad. El médico no le dice a su paciente, usted tiene adenovirus, ¿no? ¿Qué le va a decir? Tiene una faringoconjuntivitis, ¿sí? Tiene una, y ahí ya le explicará que es una faringoconjuntivitis, porque a veces tiene adenovirus. ¿Qué es eso? ¿Qué bicho? Entonces no confundamos el agente causal con el diagnóstico clínico. El diagnóstico siempre es el nombre de la enfermedad, ¿ok? Siempre es el nombre de la enfermedad. En este brote, como indica, en este brote extenso de origen común, ¿cuál sería la fuente probable de infección y cuáles serían las vías de transmisión? Son dos preguntas. El lago, correcto, esa es la fuente de infección. ¿Y cuáles son las vías de transmisión? No me da para miedo, no, pero es parecido. Respiratorio. Que te das cuenta es parecido. Respiratorio puede ser. ¿Qué más?
contacto directo, ¿sí? Todo eso es la fuente de transmisión. Ahora viene aquí la pregunta. Ahora que hemos visto todas esas fuentes de transmisiones, ¿cuál es la propiedad física del virus que facilita ese tipo de transmisión? ¿Y qué propiedad física tiene, qué característica estructural tiene ese virus para que sea tan fácil que uno pueda contagiarse? Todos los virus tienen cápsula. Tienen proteínas estructurales, todos, sin excepción. Los capsómeros. El capsómero es la unión de proteínas, ¿sí? Que van a formar una de las estructuras repetidas, ¿no es cierto? Si tienen 20 son del tetraedrico, ¿no ven? 20 capsómeros. ¿Sí? El capsómero es la unión de las proteínas, esa unidad que tenemos, que va a ser igualita en todos. Todos los virus tienen. Todos tienen proteínas de adherencia. Mira, sin estas proteínas de adherencia no hay ingresa a la Ya, una pista. Es algo que no tiene. ¿Qué? Es algo que no tiene envoltura. Esa es su característica especial. Es un virus sin envoltura. En patogenia, digan fuerte si saben la respuesta. En patogenia ya han debido ver que hay dos tipos de virus, ¿sí? Los con envoltura y los que llamamos de cabide desnuda, ¿cierto? Eso es lo que iba a ir justo ahora. Para eso sacó mi guía y si se fijan hay una tachadita ahí. Dice que el adenovirus tiene envoltura. Falso. ¿Sí? Por eso les he dicho que vamos corrigiendo. Corrijan en su guía, lean un libro, revisen, entren a páginas médicas, no cualquier página. Los adenovirus no tienen envoltura. ¿Sí? No tienen envoltura. ¿Sí? No tienen envoltura, van a corregir eso. ¿Por qué es importante saber si tiene o no tiene envoltura? Porque la característica que les da esa envoltura, cuando tiene envoltura es fácil de eliminar el virus. Súper fácil. Que uno pensaría al revés, ¿no es cierto? Si tiene una capa más sería más difícil. No. ¿Cuál es la composición química de la envoltura de un virus? Lípidos, ¿qué más? Proteínas, ¿sí? Glicoproteínas, o sea, azúcar. Es igual que la membrana de nuestras células, ¿sí? Parecido, lo que se dice, parecido a la membrana de nuestras células. En el caso de los virus, si tengo un virus en la mesa con envoltura, chisgueteo, alcohol, ya se murió. ¿Por qué tiene esa envoltura? Porque esa cápside es débil. Si la cápside no tiene envoltura, esa cápside es resistente. Es por eso que este adenovirus puede resistir desecación, puede estar en el agua, puede ingresar por alimento a nuestro estómago y producir una gastroenteritis, ¿no es cierto? El ácido del estómago mata a todos los virus con envoltura. Si no tiene envoltura, ya fuimos, ¿no es cierto? Son resistentes. Entonces es importante saber esa característica. Si les dicen es un virus sin envoltura, se puede transmitir por cualquier cosa, ¿sí? Si es con envoltura, solamente a través de gotitas o secreciones, ¿cierto? Porque necesita estar en humedad. No va a resistir desecación o desecación, no va a resistir detergentes, en cambio los virus sin envoltura sí. Algo muy interesante del adenovirus, ya saben que es a nivel mundial, en todo lado, donde uno se contagia más sin importar la edad, es en la piscina. Cuando el agua no tiene suficiente cloro, salen de la piscina con los ojos rojos, es el cloro del agua. 2 o 3 días ya no es el cloro del agua. ¿Qué es? Adenovirus. Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Entonces, ¿qué precauciones debería, aquí ya vamos a hablar un poco de epidemiología y control sanitario, qué precauciones deberían tomar los responsables del campamento, en este caso, para evitar nuevos brotes? Higiene
¿Han visto las Olimpiadas Francia? ¿Podía nadar en el Sena? No, ¿por qué? Porque estaba contaminado, tenía que ver un montón de cosas y bajo riesgo de los mismos participantes, ¿no es cierto? Porque no se podía nadar en ese lago. ¿Qué cosas tendría ese lago? Perdón, ese río, no el río Sena. Algo interesante que ha pasado no hace mucho aquí, a la par de las Olimpiadas de Francia, había una competencia de natación precisamente en Angostura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes conocen la laguna de la Angostura? ¿Qué tal? Sí, era una competencia nacional, Santa Cruz, La Sucre, todos los departamentos han asistido y ¿qué ha pasado? Pues como no hay un control sanitario, todos los chicos además que eran jóvenes, bastante jóvenes, incluso en el colegio se han metido a nadar, muchos han salido vomitando hasta ese punto de contaminar esta laguna, no sé cuánto está permitido, y muchos se han ido enfermos. Quienes estaban tranquilos eran los cochados, ¿no? Acostumbrados, creo. ¿Sí?
y otros docentes tal vez, no sé, los pueden dividir en papilomavirus benigno y maligno. Llega a ser casi lo mismo, porque el cutáneo en su mayoría, el 90% es benigno, y el mucoso 90%, no menos, 80-70% es benigno. Algo que tenemos que tener claro, una persona que tiene papilomavirus no significa que vaya a desarrollar cáncer, por si acaso. Una persona que tiene cáncer no significa que tiene papiloma, ¿ok? Es completamente separada las cosas. ¿Puede producir cáncer el papiloma de tipo mucoso? Sí, puede. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Bien, vamos a empezar con unos ejemplos sencillos. Les voy a dar dos ejemplos de cepas. Estas son las cutáneas, que son benignas. ¿Sí? Estas diapositivas les voy a pasar, así que van a tener todo esto para estudiar. ¿Okay? El serotipo 1 y 7, que son así sueltitos, el 1 va a producir lo que son las verrugas plantares en la parte del pie, ¿cierto? Y el 7 la verruga del carnicero. Se llama así porque en este grupo, esta población, ¿sí? Es donde se ha estudiado el papilomavirus y se ha determinado que son del serotipo 7 exclusivamente. Eso porque son personas que trabajan todo el tiempo, sus manos están húmedas, ¿no es cierto? Por lo que manipulan tanto la carne, el cuchillo, tienen puertas de entrada. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en lo que es el papiloma. Vamos a suponer que esta es la piel, ¿sí? El papilomavirus necesita sí o sí de una puerta de entrada. Tiene que haber una herida. Si no hay puerta de entrada, imposible, ¿sí? Tiene que haber una puerta de entrada. Tenemos aquí las células diana. ¿Saben qué son las células dianas? ¿Qué son? Es la célula que busca el virus para reproducirse, ¿cierto? Las células diana del virus son los queratinocitos. Sí o sí necesita queratinocitos, no se va a reproducir en otra célula, ¿sí? Entonces va a buscar a estos queratinocitos que están en la base, en lo más profundo de lo que es la piel. Una vez que ingresa el virus, a través de esa puerta de entrada va a ir hasta estas células, hasta los queratinocitos. ¿Dónde se va a reproducir? ¿En qué parte de la célula? Si es un virus ADN, en el núcleo. ¿Sí? Si es ARN, en el citoplasma. Entonces va a ir y se va a reproducir en el núcleo de esa célula. Ahora ustedes han visto en patogenia que la replicación del virus puede ser lisogénica, puede ser lítica, puede ser latente, puede ser transformadora. En el caso del papilomavirus, todos los anteriores son los mismos. ¿Sí? Lisogénica, ¿Se tiene todas? todas. ¿Por qué lisogénica? Porque esta célula que está contaminada o contagiada, si quieren, del papilomavirus, se va a dividir en otra célula igualita, ¿sí? Junto con el núcleo que tiene ya el código genético del virus. Entonces ya tenemos dos células idénticas con el virus. El virus se va a dividir. Ya tiene el código genético en el ADN. Eso es lisogénico. Vamos a decir que la maduración de estos queratinocitos van a llegar hasta células maduras en la piel, y cuando mueren llegando a la superficie son células de descamación, ¿no es cierto? Todos vamos a descamar esa piel, esas células que ya han cumplido su función. ¿Qué pasa aquí? Este papilomavirus se puede quedar en esta célula y mantener esta célula con vida, porque ya va a ver como que, igual que el adenovirus, va a ir directamente a lo que son las proteínas P53, PRB. ¿Han visto eso en el adenovirus? Proteínas tempranas, proteínas tardías, las tempranas van a ir Eso es que esa función es lo que mantiene latente al virus, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula que está, la de acá, que está contaminada, vamos a decir, con el adenovirus, se va a quedar ahí
¿Por qué? Porque necesita mantenerse hasta que esté libre, si es que por aquí hay anticuerpos, hasta que esté libre del sistema inmune. ¿Cuánto tiempo se puede mantener esa célula infectada por el mismo papiloma? ¿Sí? O sea que si uno se ha contagiado a sus 5 años, tal vez a los 25 se manifiesta. O que se puede manifestar al mes. ¿Sí? Se puede manifestar al mes o a los 2 años. ¿Sí? ¿De qué depende? Del sistema inmune. Depende del sistema inmune. ¿Cuánto tiempo tarda la piel en regenerar las células? Una aproximada. Mes. Más o menos un mes, ¿sí? De 20 a 30 días, la estadística nos dice, aquí vamos a poner días, nos dice entre 21 y 25 días, más o menos, ¿sí? Durante esa media, pero va a depender de la zona, va a depender de la persona, de la edad, de todo eso, ¿sí? Entonces, fíjense, a los 14 días esto ya se ha reproducido, a los 20 días ya está aquí afuera, a los 30 días ya está afuera, ¿sí? Cuando cuando la célula infectada va madurando junto con el adenovirus, papillomavirus, llega a la superficie y ahí viene la transformadora, la replicación transformadora. ¿Qué pasa con esas células? Empieza por una hiperplasia, la célula grande, una displasia, la célula se deforma y puede, no siempre, puede convertirse en una neoplasia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta célula? Va a perder la forma, se llaman células pediculadas y ahí está la verruga. ¿Sí? Ahí está la verruga. Entonces empieza. Pero en caso de que se convierta en una neoplasia, Sí, no eso puede. ya es cáncer. ¿Cómo? Eso ya es cáncer. Si decimos neoplasia, ya es cáncer. Pero eso va a afectar también a las otras capas. No. Pero entonces, ¿cómo nos quería metástasis si no hay una? Porque estas células, la irrigación, para que haya una neoplasia tiene que haber irrigación, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hay? Sí. Porque estas células que están aquí, estamos hablando de tutano, en mucosa es distinto. En mucosa, ¿qué va a pasar? Que el cáncer normalmente es de mucosa, ¿no es cierto? Que puede ser en boca o puede ser en genitales. ¿Qué va a pasar? Estas células que se están deformando, hay hiperplasia, que aquí ya van a empezar a deformarse para salir aquí. Entonces, esto va a ir avanzando. ¿Y qué necesita esta célula virus? Queratinocitos, ¿no es cierto? Tiene que ir a buscar los queratinocitos y esto va a avanzar tanto hacia afuera como hacia adentro. Y aquí viene la circulación sanguínea. Ahí es la ¿sí? Entonces, ahorita estamos en pie, la parte cutánea, eso va a pasar. Pero tenemos que tener esa idea de lo que pasa con los papillomas. ¿Sí? ¿Qué más? Eso para que entiendan lo que vamos a ir avanzando. Porque les voy a ir mostrando, vamos a ver todas las cosas. Bien, entonces, esto es del 1 y el 5. En cuanto al papilomavirus de mucosa, las cepas importantes, van a haber muchas más. Aquí les remarco en cuadraditos, ¿sí? La cepa 16 y 18 que produce cáncer de vagina, cáncer de cervix, cáncer anal, cáncer peniano, ¿sí? Cualquiera de esos puede producir la cepa 16. El cáncer laringio, ¿sí? O cáncer de boca, cáncer de lengua, esas cepas están a nivel, vamos a decir, respiratorio, ¿ok? A nivel respiratorio. Entonces, vean aquí tienen un montón, en su libro también van a ver un montón. Hoy, ahora, es esas 4 cepas. Y vamos a ver que la vacuna principalmente tiene la 18 y la 6 y la 11, ¿ya? Entonces les voy a ir mostrando las fotitos, lo que necesitan ver, ¿no? Más o menos, fíjense cómo sale hacia afuera esos pedúnculos que acabo de dibujar. Si este es plantar, lo que les estoy mostrando ahorita es plantar, del pie, no de la mano. Sí, sí, son benignos. ¿Qué son esos puntitos negros que vemos ahí? No es que está sucio el pie del paciente. Hablando de la irrigación sanguínea. Si hay esa deformación de las células, siempre hay irrigación sanguínea a nivel de piel, ¿no es cierto? Apenas se puede ingresar el sangre. No están yendo a lo profundo, ya no están en sangre. Siempre hay irrigación. ¿Qué pasa? Al deformarse esas células están captando, vamos a decir, no
llegar a ser retorno sanguíneo. Entonces esos puntitos son microcoágulos encerrados en una célula. ¿Sí? Encerrados, son microcoágulos. Este, que es el más clásico, vamos a decir, a nivel de las pestañas y del ojo. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez? No, ¿en quién se veía más? En los viejitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hemos dicho que uno se contagia por cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces, si alguien tenía una verruga en la mano y se rascó, y luego se rasca su ojo, al rascarme yo estoy haciendo puerto de entrada, ya se contagió. ¿Sí? Ya se contagió. Este es un contagio bien sencillo, se llama autoinmune. Fíjense aquí esa mano. Es lo mismo, ¿no es cierto? Se rascó y se contagió. ¿Sí? Se rascó mucho. Se rascó mucho. ¿Qué vamos a decir aquí? La sintomatología. Les voy a pasar por bueno, no. Vamos a ver ahorita, los factores de riesgo en las infecciones cutáneas, primero la edad. ¿Por qué la edad? Y hemos dicho que si se queda tanto tiempo es por nuestro sistema inmune, ¿no es cierto? Si el sistema inmune no está bien desarrollado o no está trabajando bien, entonces es más fácil que ese papiloma pueda producirse aquí, ¿cierto? Entonces estamos hablando en menores de 5 años y los ancianitos, ¿no es cierto? O cuando la persona tenga algún problema de inmunodeficiencia, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, las costumbres, las actividades, los atletas que normalmente corren un montón, luego sus pies están transpirando, se sacan los zapatos, caminan descalzos, ya se hicieron fisuras, es un virus sin envoltura, ¿no es cierto? Entró por el piso a sus pies y listo, verruga plantar. ¿Sí? Ya tiene una verruga plantar. Entonces las actividades también. Alguien me decía, entonces el índice de verrugas plantares en el Japón debe ser alto, porque caminan sin zapatos. Para nada. Para nada. Ellos más bien por cultura no utilizan zapatos dentro de la casa. Lo que se hagan afuera se queda en la puerta y ahí se limpian. Utilizan otros zapatos o pueden andar descalzos, pero su piso es completamente limpio, porque hasta se sientan en el piso, ¿no es cierto? Todo bien también. Entonces, por cultura eso es cierto. En cambio, en Latinoamérica, ¿qué creen? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando uno va a la piscina? El piso de la piscina normalmente es rugoso para que no resbale, ¿no es cierto? Cuando está caminando en piso mojado. Pero ahí tenemos, aunque sea rugoso, andar con chinelas, sandalias, chanclas, hojotas, ¿por qué no le tenga porque ese piso rugoso, ¿qué va a hacer cuando esté caminando? Lesiones en la planta del pie y listo, ya con la piscina un patrón, ¿no? Si hablamos de las infecciones genitales, aquí más que obvio es personas, por ejemplo, con inmunodeficiencia, que ya son enfermos, más fácil se van a contagiar, personas con múltiples parejas sexuales o que no utilizan protección en absoluto, ¿sí? Entonces eso es más fácil de decir, ¿sí? Las condiciones benignas, aquí viene algo muy interesante, una estadística a nivel mundial de un estudio grande, obviamente de miles de personas, que se ha determinado que el 50% de la población estudiada tiene algún serotipo de papilomavirus. ¿Sí? Eso significaría que el 50% de los aquí presentes podemos tener algún serotipo de papiloma. ¿Sí? Que si nuestro sistema inmune defiende, se va a manifestar. Si no, ¿sí? Si no, no se manifiesta. En todo lado, hasta en el trópico. Fíjense aquí en este cuadrito donde dice condiciones benignas, está el serotipo 6 y 11, que es el que produce cáncer en boca. Aquí les vuelvo a repetir, el que tenga un serotipo altamente oncogénico no significa que tiene cáncer, se tiene que activar. Si ese sistema inmune baja y tiene ese serotipo, le puede dar cáncer. Si no, no. ¿Sí? Ahora puede tener las verrugas en boca y no necesariamente
necesariamente sean cancerígenas. Igual en genitales, puede tener las verrugas en genitales y no son serotipos cancerígenos o no se están activando para ser cancerígenos y nunca le dan cáncer. ¿Cierto? Entonces tenemos que separar. Las probabilidades en condiciones malignas que una persona tenga el virus y se esté sospechando de un cáncer de vulva es del 24 al 43% y un cáncer vaginal del 90%. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro paciente tiene el 10% que no desarrolle el cáncer. Entonces, si se confirma que tiene el serotipo 16 y 18, tenemos que hacer todo lo posible porque no se active. ¿Sí? Porque no se active. Bien, vamos a ir viendo entonces ahora unas fotitos de cómo se ve, porque sí, es la única forma que podemos reconocer y distinguir el tipo de lesión. Entonces, fíjense acá, sí, que serotipos son. ¿Sí? Miren acá en las uñas, ¿sí? Fíjense ahí en las uñas. Eso es papiloma, ¿sí? Fíjense en las uñas cómo se está reproduciendo. ¿Ok? ¿Por qué en las uñas? Queratina pura, ¿dónde hay queratina? En las uñas, del pie, de las manos, en el cabello, en la ceja. Vamos a ver que hay un montón de papiloma en cabeza, en ceja, en el borde de las pestañas, de los párpados donde están las pestañas, porque hay más queratina. ¿Cierto? Entonces ahí va. Y bueno, ahí bueno, en la mano, ¿no es cierto? En la mano también. En la mano también. Bien. Fíjense acá. Es una microfotografía. ¿Sí? Es el mismo. Es una microfotografía. Es el mismo paciente, pero de un ángulo que solo se ve una parte, porque aquí en el dedo del paciente son varios, pero las personas están usando el mismo bañador donde ponen sus pies. Es más, en la misma casa uno tiene que tener su equipo, su propio cortaúñas, sus propias cosas, todo tiene que tener su todo tiene que ser personal. Esta es plantada, pero aquí ya es cocido. ¿Sí? Este ya es pardo, fíjense, ya tiene otro color. Va a ser otra cepa, ya no es la cepa 1, va a ser incluso una mezcla de cepas. ¿Sí? Esta ya es una verrucosis crónica extensa. ¿Sí? No, para nada. ¿Te imaginas la cantidad de papillomavirus que estás esparciendo? Con algo. No tiene envoltura. Hacían una pregunta de que eso debe ser doloroso. Ya les he dicho que no ha sido. Eso es queratina. Es como piel enredada. No hay ni, en este caso no hay ni escozor, porque ya queratiniza. En este caso, en la plantar normal, cepa 1 sí. En este caso no, porque ya está todo queratinizado, ¿no es cierto? Ya tiene sopa. Vamos a ver ahora, por ejemplo, estas las 3 y la 10. Fíjense que parece una alergia, ¿no es cierto? Sí, esas son las planas que les he dicho que, vuelvo a repetir, puede ser rosada, puede ser parda, puede ser plana. En este caso se ve rosada y parece una alergia. ¿Qué nos va a hacer distinguir de que no es una alergia? Porque también tiene elevación, que va a seguir, obviamente tiene el esposo porque estamos hablando en este caso, pero a los 2-3 días sigue. Si es una alergia, al día siguiente ya desapareció y se puede volver a activar. Si es papiloma, no va a desaparecer. No, pues es verruga, pero es una verruga plana. ¿Sí? Es una verruga plana. Obviamente, sí hay tratamiento. Sí, sí, Fíjense, esto es, bueno, es el mentón, ¿cierto? Fíjense que parecen flequitas.
color pardo. Igual está elevado, pero no son pecas, no son manchas de sol, ni nada de eso, no es cloasma, ni nada de eso. Son verrugas planas, pardas, en piel. En este caso la paciente tiene tanto en el mentón como en la mejilla. No, si es blanca la es que de la panda dice beneficio, que es el negro, que es blanca, fíjense en cabeza. Ahora este sí es blanco. Sí, eso sí es blanco. No, siempre se está cubriendo el paciente. No hay infección supurativa para nada, no es bacteria. ¿Qué está haciendo? Esas células queratinizadas las está reproduciendo porque necesita queratina. Pues tiene una célula, ahí es el lisogénico, ¿no es cierto? Esa célula queratinizada va a ser una copia, otra copia. Va a ser que la célula no es virus, la célula es la que se está haciendo copias. Pero, ¿quién le está diciendo que se copie? El virus. Porque necesita queratina para seguir reproduciendo. Entonces, una célula sobre otra. ¿Cierto? No hay infección, no hay circulación, no hay sistema inmune que pueda producir esa circulación, no está pudiendo infectar al paciente. ¿Sí? Y esta, fíjense, aquí está empezando un paciente, parece que le picó un mosquito. ¿No es cierto? Así empieza, esas son verrugas planas. ¿Sí? Esas son verrugas planas. Una metástasis es que ha entrado a torrente sanguíneo y puede ir. Se puede repartir a pulmón, se puede repartir a hígado, a donde sea. En el papiloma no tanto porque son células queratinizadas. En esta parte exactamente. No, es, vamos a decir, es local. Es local. Se puede vivir. La neoplasia está ahí. Metástasis es cuando va a torrente sanguíneo cerebral. La metástasis es lo último de la neoplasia es células cancerígenas in situ, en el lugar. La metástasis es el término que se utiliza cuando se ha repartido a otros órganos que no tenían nada que ver con el foco de infección. Revisamos, ¿sí? Cuando dicen el paciente entró en metástasis, ya se le repartió todo. ¿Sí? Metástasis es eso. Mucha circulación se va todo. Aquí no para nada. Llamamos cáncer cuando es maligno. Este es el en pie. En pie. Esto, ese es otro síndrome. ¿Han escuchado el síndrome del hombre árbol? Sí, es papiloma. ¿Sí? Pero, ojo aquí ya entran tres condiciones. Sí o sí entran tres condiciones. La primera, el paciente o la persona tiene que tener un gen recesivo que produzca células en gran cantidad y con vértigo de función. Genéticamente está condicionado el paciente. Genéticamente. ¿Okay? Segundo factor, otro gen que impida que el paciente, que las células del paciente absorban el zinc de manera normal. Sí, de manera normal. Porque son dos cosas que rara vez se van a unir, ¿no es cierto? Y un tercer punto es que se contagie el papiloma. ¿Sí? Necesita esas tres condiciones sí o sí. Si no hay las tres condiciones, obviamente no se va a producir. ¿Dónde es más común?
porque necesita que el papá tenga un gen recesivo, la mamá tenga un gen recesivo que se active en el hijo. ¿Sí? Tiene que activarse en el hijo y encima el hijo se tiene que contagiar de papiloma. ¿No es cierto? Encima tiene que... ¿Sí? Y eso es, aquí solo lo estamos viendo humanos, porque este es el cuerpo entero. ¿No? Claro que sí. Claro que sí. ¿Han visto la corteza de un árbol? Es queratina pura. O sea, un árbol, un tallo es queratina pura. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Queratina pura. Es por eso que se dice el síndrome de Down. Estos de aquí, los serotipos, son varios. Son varios serotipos. En la tablita están los serotipos que van a ser más activos. Pero como estos son casos raros, ni los memorizamos porque estos están. Claro, no son, no sé, creo que sean a nivel mundial, creo que hay 5 casos ahora registrados. Es un montón de gente de repente por aquí. Estamos con los serotipos. No recuerdo si se lo pero no puede ser cualquier serotipo, puede ser un serotipo 3 que sea contagiado. O sea, la condición es que tenga los genes y se haya contagiado contigo. ¿No es cierto? Necesita esto. Vamos a empezar con lo que es el papiloma en mucosas. Para empezar, cuando es en mucosas, especialmente en genitales, ya no decimos verrugas, decimos condilomas acuminados, ¿sí? Ya cambia de nombre. Puede tener la misma apariencia, pero su nombre ya es distinto, ¿sí? Condilomas acuminados. Entonces, hemos dicho que números, ¿qué se pasarán las principales? 16 y 11. 6 y 11 a nivel respiratorio, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ir viendo todos estos dispositivos que les voy a pasar, vean, es bonito. La literatura. La literatura. Entonces vamos a ver que los pacientes llegan así al último, si esas son verruguitas, ¿sí? entre cutáneas y en mucosas, en varón y en mujer. Tenemos que aprender a diferenciar del chancro. ¿Cómo es el chancro? El chancro no es tan úlcera, es como una verruga. ¿En qué bacterias? Ojo, aquí tenemos tres tipos de bacterias. No. Ahorita vas a ver qué es el tratamiento. En bacterias tenemos el chancro duro y el chancro blanco, ¿no es cierto? El chancro duro que produce, que además es doloroso. Gonorrea produce secreción, no produce verruga, no produce treponema pálida, ¿sí? Y es doloroso. Y desaparece fácilmente el paciente que haya curado, que había sido, ¿no es cierto? Y después viene la sífilis secundaria, y la parilla, y no. ¿Qué más? Tenemos el chancro blando. ¿Quién produce el chancro blando? ¿Verdad? No es cualquier hemor, porque el hemor produce influenza y no. Es el respiratorio, ¿sí? El sucre, ¿ok? Y en virus, el papillomavirus, ¿ok? El papillomavirus. Entonces, ese es el típico coliflor que llamamos, ¿sí? Verruga en forma de coliflor. Sí. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos el serotipo 16 que solo están en esta paciente. Fíjense aquí, ¿por qué se estudia más en mujeres? En varones también da igualito la misma cantidad, pero el estudio es más en mujeres, porque este que ha empezado en mucosa, hasta dónde va a salir, ha empezado eso en cuando eso sacó aquí, ¿no es cierto? Y eso ya es grave, ya puede producirse un cáncer directamente, ¿sí? Ya puede producirse un cáncer.
o puede producir otra condición. Fíjense que parece lacerado. ¿Ven alguna verruga? No. No hay verruga. Hay una tipo laceración, ¿no es cierto? Eso sí parece náuseas. Hay una bacteria que produce una condición muy similar. La diferencia es que con la bacteria hay un borde de la lesión y que ese borde puede presentarse lesión. ¿Qué bacteria es? Les doy una pista, es una enterobacteria. No. ¿Sí? No es la neumonía. ¿Sí? Es una Klebsiella que puede producir esta laceración por contacto sexual. ¿Sí? Por contacto. Este es un cáncer anal. ¿Sí? El paciente va al último a su médico, ¿no es cierto? Así les va a llegar y les va a decir, no sé qué tengo. No puede entrar a cirugía ese paciente siempre y cuando reúna las condiciones para la cirugía. Aquí hablamos de que no haya irrigación sanguínea en esta zona. Y si hay, no puedo operar. Así que Es quimioterapia, que se va a morir, se va a desangrar en 2 segundos, ese paciente se lo ve. Además, han visto el grado, ¿no es cierto? No es una cosa chiquita, no es una verruga. Es una verruga. Ya. Vamos a ver ahora lo que son las verrugas orales o las cepas 6 y 11 en este caso. ¿Quién? La primera persona que encuentra ni siquiera es el paciente, es el odontólogo. ¿Cierto? Porque dice, la va a tocar y van a consultar a su médico. ¿Sí? No le va a decir el odontólogo, ay, creo que tiene un papiloma en su boca. ¿Qué es lo primero que tiene la gente en idea cuando escucha papiloma? Cáncer, ¿cierto? ¿No es cierto? Todo el mundo piensa en eso, no piensa en una verruguita. Y gracias en boca, ay, no cáncer. ¿Sí? Entonces se va a ver así. ¿Alguna vez se han mordido el cachete? Obviamente aquí no hay dolor, pero es esa misma como ampollita, parecen ampollas. Pero cuando uno ve de cerca, para hacer vamos a decir un zoom con su lupa, ahí va a ver que no es una ampolla, sí tiene esa formación, sí se ve más con la omega. Eso tiene esa formación, por eso es una verruga. Entonces, fíjense aquí que está empezando este paciente en el sector celular en la parte interna, ¿sí? No se nota